Los invito a ir a Romanos capítulo 1. Vamos a continuar con la serie de estudios en el libro de Romanos. Hoy tenemos el tema número 3 en esta serie. Hace 15 días estuvimos estudiando la segunda parte de la serie, que fue Avergonzados del poder de Dios. Y hoy, con la ayuda del Señor, vamos a hablar sobre la ira de Dios sobre el culpable. La ira de Dios sobre el culpable, y vamos a ver los argumentos que el apóstol Pablo usa para demostrar por medio de este argumento por qué todos los hombres somos culpables y dignos de la ira de Dios. Comienzo leyendo Romanos 1:17, donde terminamos la vez pasada, que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. En el Evangelio se revela, número 1, la justicia de Dios, y de eso hablamos la vez pasada, pero también hoy el texto comienza diciendo que también se revela la ira de Dios. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, y también en el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela. Versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces es interesante notar que hay dos cosas que se revelan en este texto, por decirlo así. 1, la justicia de Dios, y 2, la ira de Dios está revelada. Esta palabra revela, que se usa en los dos versículos, en el 17 y en el 18, es la palabra apocalipto, de donde viene la palabra apocalipsis o revelación. Si ustedes tienen la nueva versión, la versión de la Biblia Dios habla hoy, podrán darse cuenta que el libro de Apocalipsis tiene el nombre de revelación, y es lo mismo, sino que Apocalipsis es una transliteración del griego, y es la palabra casi similar al griego apocalipto, que significa revelación, y es la palabra que se usa aquí. La ira de Dios se revela y la justicia de Dios se revela. Esta palabra significa revelar, revelación, o quitar la cubierta, manifestar algo. Entonces, cuando uno manifiesta algo, está revelando algo, y es la palabra que se usa aquí. Esta palabra se usa mucho en el sentido apocalíptico, es decir, del juicio futuro, de la revelación del juicio en el futuro, que es lo que podemos ver en Apocalipsis, pero es una palabra que también se usa para hablar de algo que ya se reveló o que se está revelando constantemente. Y esa es la idea en este texto. La justicia de Dios se revela por medio de la fe en el Evangelio, pero también la ira de Dios se revela, y podríamos decir que la ira de Dios se reveló, se revela y se revelará en el futuro. ¿Dónde podemos ver que la ira de Dios se reveló? Pues es sino leer el Antiguo Testamento, y uno se puede dar cuenta que cuando Adán y Eva pecaron, Dios los expulsó del huerto del Edén. Ahí vemos la manifestación de la ira de Dios. También cuando el hombre se corrompió sobremanera, Dios envió un diluvio sobre la tierra. Ahí vemos una manifestación de la ira de Dios, castigando al hombre y matando casi toda la humanidad. Solamente se salvaron 8 en Sodoma y Gomorra, sobre los amorreos, sobre los heteos, sobre los jebuseos, cuando los israelitas entraban juzgando estas naciones. Es una revelación de la ira de Dios que se reveló, pero hoy día la ira de Dios se sigue revelando. La justicia de Dios se reveló. Cuando Cristo muere en la cruz, ahí se revela la justicia de Dios. Es decir, que Dios es un Dios justo, pero como es un Dios justo, Él debe castigar el pecado. Y nosotros, que éramos dignos de condenación,
del infierno, de morir eternamente. Ahora somos salvos porque Dios fue justo castigando a su Hijo, llevando en el cuerpo del Señor Jesucristo el pecado nuestro y llevando el castigo que nosotros merecíamos. Ahí se revela la justicia de Dios, se reveló, pero se sigue revelando por medio del Evangelio. Cada vez que usted predica el Evangelio o escucha predicar las buenas noticias de salvación, es una revelación constante de la justicia de Dios, y la ira de Dios también se revela constantemente. Cuando hay un terremoto, cuando hay una catástrofe, es una revelación de la ira de Dios sobre el hombre, y la ira de Dios se revelará en el futuro. Y para los que son incrédulos en esto, Dios, ¿cómo puede castigar si Dios es un Dios de amor? Dios es un Dios de paciencia, de gracia y de compasión. Lo invito a leer Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 19, donde vemos una revelación o una manifestación de la ira futura de Dios. La ira de Dios viene revelándose, dice la Nueva Versión Internacional. La ira de Dios viene revelándose, es decir, se reveló, se revela y se sigue revelando hasta que se manifieste la ira de Dios sobre un mundo que rechaza, que desprecia a Dios, y un mundo que vive como si Dios no existiera. Y eso es lo que Pablo va a hablar en estos versículos desde el 18 hasta el 32, de los hombres que viven como si Dios no existiera. Esa es la idea. No que hayan ateos, sino que hay personas que quieren vivir como si Dios no existiera. Y esa es la necedad más grande del hombre, vivir como si Dios no existiera, rebelarse en contra de un Dios creador que se ha revelado desde el principio. Dice el versículo 18, en primer lugar, vemos razones para la ira de Dios. Porque cualquiera podría pensar, Dios, ¿por qué se aira contra el mundo? Hay un salmo, un versículo en los salmos que dice que Dios está airado contra el hombre todos los días. Pero si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Dios tiene ira? Vamos a mirar las razones de la ira de Dios. Número 1, dice la impiedad e injusticia de los hombres. La impiedad e injusticia de los hombres, o la irreverencia de los hombres hacia Dios. Y esto está escrito en estos versículos. En el versículo 21 al 23 se describe, se dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces es una irreverencia contra Dios. Describe también en el versículo 24 al 32, entonces podríamos dividir el pasaje en una irreverencia hacia Dios, que esto tiene muchas ramas, la idolatría y tantas cosas, pero también los versículos 24 al 32, cuando habla de injusticia, en el versículo 18, está describiendo la injusticia en una connotación moral. Hace énfasis en lo moral, que está detallada en estos versículos que ahorita vamos a ir desarrollando. 2. Detienen la verdad, dice el versículo 18. La impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Detener es estimar algo muy en poco. Esa es la idea en el original. Cuando dice que detienen la verdad, está hablando de que a la verdad de Dios la tienen en muy poco. Y eso lo puede uno ver en personas que rechazan la Biblia. Cuando una persona rechaza la Biblia y dice que la Biblia es un libro, que el papel puede con todo, están rechazando o están teniendo en poco, en algo muy bajo, en algo muy poquito, la verdad de Dios. Pero también se está refiriendo a una verdad encarnada, es decir, al Señor Jesucristo. Él dijo de sí mismo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la verdad escrita en la Biblia, que el Señor Jesucristo dice en Juan 17,
17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice que los hombres, y cuando hablamos de los hombres nos estamos refiriendo a toda la humanidad. La Biblia se refiere a la humanidad como hombres. La palabra antropos, que significa seres humanos. Entonces, cuando ahí en el versículo 18 dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, claramente se está refiriendo a la raza humana. Entonces dice que los hombres detienen la verdad de Dios con su injusticia. Es una injusticia. La palabra injusticia aquí está haciendo énfasis en algo malo, en la maldad. Es un sinónimo, injusticia es un sinónimo de maldad, y de estas personas que viven como si Dios no existiera. Versículo 20, el versículo 19 dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Dios reveló su justicia y la revela. Dios reveló su ira y la revela y la revelará. Pero Dios también se reveló a sí mismo. Dios se reveló a sí mismo a la humanidad, y el apóstol Pablo nos va a explicar cómo se reveló Dios. Ahora, Él se revela por medio de la Biblia. Esa es la revelación escrita de Dios. Pero hay otra clase de revelación, que es la revelación natural, lo que podemos ver, lo que podemos palpar con nuestras manos. Miremos el versículo 20, dice: porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha dado a conocer a los hombres. Dios se ha revelado a la humanidad, y dice que la creación, la naturaleza, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, es decir, los atributos de Dios, se dan a conocer por medio de la creación. Es decir, si no tuviéramos la Biblia, podríamos entender y darnos cuenta que hay un Dios todopoderoso que creó todas las cosas, porque es imposible que todo lo que existe se haya creado solo, que se haya creado por sí mismo. Hay un salmo que nos recuerda esta verdad, Salmo 19:1. Salmos capítulo 19, versículo 1 nos viene hablando de lo que Pablo nos está mostrando también en Romanos. Dice la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El apóstol Pablo también, cuando está hablando en esta ciudad en Grecia, en Atenas, él les dice a sus oyentes que hay un Dios creador de todo lo que se ve, de todo lo que se puede palpar, y que ese Dios es el que él está predicando. Ahora vamos a mirar entonces primero cuáles son las razones de la ira, y ahora vamos a detenernos un poco más en este texto del versículo 19 y 20. Los invito a volver a Romanos capítulo 1, porque venimos viendo cuáles son las razones o los motivos de la ira de Dios. Recuerde que el tema es la ira de Dios sobre el culpable. Y este pasaje de Romanos 1, 18 al 32 es un dictamen que Dios hace de la humanidad, y Él está explicando por qué la ira de Dios se revela sobre los hombres, y podríamos decir que el resultado final para todos los seres humanos es culpable. La ira de Dios se revela sobre los hombres porque los hombres son culpables, y vimos que son culpables de impiedad, de injusticia, de detener o estorbar o tener en poco la verdad de Dios, de maldad. Y en el versículo 21, la primera parte, dice que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios.
El hombre conoció a Dios por medio de la creación. Ahora, si vamos al pueblo judío y a muchos gentiles antiguamente y a la humanidad de Cristo hacia acá, el hombre ha conocido a Dios por medio de la palabra de Dios. No solamente por medio de la creación, al ver el firmamento y las estrellas, sino por medio de la palabra escrita, que muchos la recibimos por fe, pero muchos reciben la palabra como palabra de Dios porque hay evidencias de que la palabra es palabra de Dios. Dice que no le dieron gloria a Dios. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Isaías 43:7 dice la razón por la cual Dios creó al hombre. ¿Cuál es la razón por la cual Dios nos creó? Para su gloria, ¿cierto? Para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Para la gloria de Dios, hermanos, fuimos creados, pero el hombre no le dio la gloria a Dios. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios, para glorificar a Dios y para que al nosotros ser salvos, toda la gloria se la lleve Dios. Ahora, pero nosotros en nuestras fuerzas, en nuestro alcance, nos quedamos cortos de glorificar a Dios. Eso es lo que significa el texto de Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, todos se quedaron cortos de la gloria de Dios. Eso es como cuando uno tiene que pasar un abismo de 1 kilómetro, pero tiene un puente de 10 metros. O sea, usted tiene material para hacer un puente de 10 metros, unas pocas guaudas. ¿Será que le alcanzan para pasar ese abismo? No. Todas las buenas obras que nosotros pudiéramos hacer se quedan cortas de darle la gloria a Dios. El único que glorificó a Dios 100% fue el Señor Jesucristo. Dice que habiendo conocido a Dios, no le dieron gloria, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias. Dice el versículo 21, la segunda parte, ni le dieron gracias. Entonces ahí tenemos otro punto, no le glorificaron como a Dios. Y el punto número 5 es, no le dieron gracias. Y esto es característico del ser humano. No solamente que no glorifica a Dios con su vida, no glorifica a Dios con lo que hace, sino que no le da gracias a Dios. Somos por naturaleza seres desagradecidos. Dice la palabra del Señor, el Señor habla de 10 leprosos en Lucas 17. Lucas 17, 16 en adelante, él cuenta, no es una parábola, sino que es una historia de 10 leprosos que se acercan a Jesús y le dicen: Señor, ten compasión de nosotros. El Señor les dice: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Esos eran los rituales, esa era la ley para cuando alguien era sanado de la lepra. Ellos seguramente podían preguntarse: ¿por qué Jesús nos manda mostrarnos a los sacerdotes para purificación si no hemos sido sanados? Sin embargo, ellos obedecieron y dice que mientras iban por el camino fueron sanados. Pero solo uno de los 10 volvió al Señor a darle gracias. Y el Señor dice: ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están los otros 9? La pregunta es: ¿usted hace parte de ese uno, o usted hace parte de los 9 que no le dan gracias a Dios todos los días por lo que tienen? Ese uno que dio gracias era samaritano. Muchas veces los incrédulos nos dan ejemplo de esto. A veces como creyentes estamos quejándonos porque solo tenemos un par de zapatos y ya nos conocen por las zapatillas rojas o las zapatillas cafés que nos ponemos todos los domingos y nos quejamos, renegamos contra Dios porque siempre la misma falda, siempre el mismo vestido.
y hay personas en el mundo que nos dan ejemplo, que andan descalzos, que solo tienen para comerse una comida al día, pero viven contentos y viven agradecidos. Los hombres, dice que una de las razones de la ira de Dios es que los hombres no le dieron gracias a Dios. Impiedad, detener la verdad, la maldad, no darle la gloria a Dios y no darle gracias a Dios. La palabra del Señor dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. En todo momento, sin importar cuál sea la situación que está viviendo, el Señor dice, dad gracias en todo. También dice la palabra del Señor en Colosenses 3:15, al final, y sed agradecidos. Es un imperativo, hermanos. Es un mandato del Señor de que demos gracias, de que seamos agradecidos, porque no está en nosotros el ser agradecidos. Es más fácil quejarnos y nos fluyen más las quejas contra los hermanos, quejas contra la familia, quejas contra Dios. Muchas veces nos quejamos y no nos estamos dando cuenta que nos estamos quejando es contra Dios. Y eso fue uno de los pecados más graves por los cuales los israelitas perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque se quejaban y se quejaban. El Señor los sacaba de una y ellos se seguían quejando y se seguían quejando. Y el Señor dice que una de las razones de la ira de Dios es no haberle dado gracias, no darle gracias. Número 6, se envanecieron en sus razonamientos. Versículo 21, la segunda parte, se envanecieron en sus razonamientos. Personas que creen sabérselas todas. Esa es la idea del texto ahí. La palabra razonamientos se traduce también como discusión, y un sinónimo de esto sería debates, discusiones o contiendas. Y dice que en medio de todo eso el ser humano se envanece. Hermanos, yo sé que todos sabemos de lo que el Señor está hablando aquí, porque todos en algún momento nos hemos envanecido en nuestros razonamientos. Y eso se ve en los científicos, en los filósofos, en los psicólogos, en la ciencia, pero eso también, hermanos, se ve aún en los hijos de Dios. Cuando pensamos tener la razón en lo que decimos, o cuando pecamos y tratamos de justificar nuestros pecados, lo hacemos por medio de nuestro razonamiento. Y si alguien nos dice algo, debatimos. Pues tengo conocimiento, tenemos conocimiento, entonces puedo debatir, puedo razonar. Y es triste cuando llegamos a la condición incluso de querer o de pensar que podemos razonar con Dios. Ahora, no es que en el buen sentido de la palabra no podamos razonar con Dios, somos seres racionales, pero yo me estoy refiriendo es cuando queremos enseñarle a Dios o explicarle a Dios porque pensamos que Él no nos entiende, y decirle, por ejemplo, Dios, pero es que yo trato a mi esposa así porque es que ella no me respeta, porque es que ella no es una buena esposa, ella no es una buena mujer y por eso yo la trato así. Y comenzamos a querer razonar con Dios. Y esa es una de las razones, hermanos, de la ira de Dios. Porque en vez de agachar la cabeza y decir, Señor, tú tienes la razón, me someto a tu palabra, es más fácil razonar. El Salmo 14:1 dice, el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, la iglesia, los creyentes, a veces caemos en el pecado de envanecernos en nuestros razonamientos, al igual que se envanecen las personas que razonan y dicen, no hay Dios. El hombre fue creado por la evolución, el universo fue creado por el Big Bang, de una célula salió todo,
se creó la materia, el espacio, y el hombre comienza a razonar, hasta que llega a la conclusión de que todo va evolucionando. Pero según la palabra, todo va en decadencia, y hay evidencias de esto. Razón número 7 por la cual se manifiesta o se revela la ira de Dios. En el versículo 21, la última parte, dice: y su necio corazón fue entenebrecido. Esa palabra entenebrecido significa oscurecer. Su necio corazón es oscurecido. Podríamos decirlo, oscurecieron su necio o su tonto corazón, porque la palabra necio significa tonto, significa loco, significa bruto, insensatez. Dice que ese corazón loco, ese corazón insensato, ese corazón necio fue oscurecido. Ahora más adelante miraremos que Dios permite que eso ocurra en una persona. Número 8, versículo 22, dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Algo muy parecido a lo del versículo 21. El orgullo, hermanos, nos llevó a la necedad. Es la misma palabra, nos llevó a la locura, a hacer cosas que son incoherentes, que no van con la palabra de Dios. ¿Qué nos llevó a eso? Dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, el orgullo los llevó a la necedad. Entonces, el número 8, el orgullo es la razón por la cual se manifiesta la ira de Dios, o es la razón por la que se manifestó la ira de Dios cuando Satanás se quiso sublevar contra Dios y manifestó su orgullo. La ira de Dios se manifestó al expulsarlo del paraíso, o de su presencia. El pastor Evis Carballosa dice que el colmo de la estupidez es rehusar dar la gloria a Dios. Eso es lo que significa la palabra necio. Es el colmo de la necedad, el colmo de la estupidez del ser humano, es rehusar a darle la gloria a Dios. Dice Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los necios, los tontos rechazan la enseñanza. En otra versión de la Biblia lo dice de esa manera. Entonces tenemos un resumen de varios puntos que estos pasajes mencionan, que son las razones de la ira de Dios que se siguen revelando, manifestando en los siguientes versículos, pero lo vamos a tomar como un punto aparte porque hay una característica entre los versículos 23 hasta el final del capítulo que la podríamos decir los cambios de los necios. Los cambios de los necios. Y vamos a ver por qué lo podemos llamar así. Vamos a leer el versículo 23. Y también es una de las razones por las cuales se manifiesta la ira de Dios. 23 dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál fue el cambio? Cambiar la gloria de Dios por los ídolos, por la idolatría. Y aquí menciona cuál era la clase de idolatría por la cual los hombres han cambiado la gloria de Dios. Dice que por imagen de ¿qué? Cambiaron la gloria de Dios por imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Qué tremendo esto, ¿cierto? En vez de adorar a Dios, el hombre cambió el dar la gloria a Dios, la cambió por darle la gloria a la creación. Rechazaron al Creador
y comenzaron a adorar y a darle la gloria a la creación. Eso lo ve uno en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Israel está en esclavitud en Egipto, antes de salir de la esclavitud, se revela la ira de Dios, podríamos decirlo también así, en Egipto, por medio de 10 plagas. ¿Recuerdan cuáles son? El río en sangre, piojos, sapos, langostas, oscuridad y una cantidad de plagas, pero es interesante que cada una de esas plagas era un dios que ellos adoraban. Ellos adoraban a las ranas, ellos adoraban a los escarabajos, ellos adoraban el río Nilo y decían que el río era el dador de la vida. Ellos adoraban todas estas cosas, adoraban la naturaleza y habían olvidado el Creador. Tremendo esto, ¿cierto? Los hindús, por ejemplo, adoran las vacas y la gente es muriéndose de hambre en las calles porque es el segundo país más poblado del mundo. Tiene ya más de 1.000 millones de habitantes. Eso es casi un 20% de la población. Después de China y la India tienen el 40% de la población mundial. Allí adoran las vacas y la gente es muriéndose de hambre y las vacas son amontonadas en las calles. Si una vaca se echa en una avenida, hace trancón todo el día porque no la pueden arriar, no le pueden pegar, mucho menos las pueden matar para el consumo. ¿No es esto una necedad? Cuando Dios dice en su palabra, mata y come. Ahora no significa eso que entonces vamos a empezar a comer murciélago y todas estas cosas. Tampoco hasta allá. Los hindús también adoran las ratas y la gente es llena de infecciones, de enfermedades y no pueden matar las ratas. Para ellos es un privilegio que en la cocina, cuando la ama de casa está haciendo de comer, una rata esté ahí al lado también comiendo. Para ellos eso es un privilegio, es una bendición. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos han llegado a esa necedad. Ahora podríamos quedarnos aquí criticando a los hindús, pero si uno va a Medellín, si uno va a Pereira, aún aquí en Río Sucio, hay personas que idolatran las mascotas. No estoy en contra de eso tampoco, que no podamos tener mascotas, pero los quieren más muchas veces que a los niños. Cambiaron la gloria de Dios. El hombre es imagen de la gloria de Dios, pero el hombre cada día está más, ¿cómo es la palabra? En decadencia por las mismas leyes. Ya cualquiera puede abortar, hasta un niño de 7 meses o más meses. Los que vieron las noticias la semana pasada, una noticia muy triste de un aborto legal de un bebé de 7 meses, cuando hay niños que han nacido de 5 meses y han sobrevivido, y mataron a un bebé de 7 meses, y eso es el pan de cada día en Europa, en las naciones civilizadas. Entonces vemos que ya cada día el hombre tiene menos valor para el mismo hombre, y los animales, los cuadrúpedos, los reptiles, más valor. Yo no sé cuántos años de cárcel tiene una persona que quiebre un huevo de un águila calva. Creo que son como 4 o 8 años. Si usted quiebra un huevo de un águila, porque está en peligro de extinción, como 8 años de cárcel. Pero si usted mata a un bebé de 7 meses, es el derecho de la mujer. Triste lo que estamos viendo, lo que nos está tocando ver. Los animalistas, por ejemplo, los naturalistas defienden más la vida y los derechos de los animales que los derechos de los niños, porque son los mismos que apoyan el aborto, son los mismos que están diciendo que usted no le puede pegar a un caballo. Que hubieran visto a mi abuelo dándole rejo a ese caballo y moliendo como 4 cargas de panela. Hubo una señora, no recuerdo el nombre en este momento, pero en una entrevista para CNN dijo lo siguiente:
Nos escandalizamos por los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto nazi, pero no nos escandalizamos por millones y millones de pollos que son masacrados día a día en los asaderos de pollo. Para esta mujer naturalista, animalista, un pollo, la vida de un pollo vale lo mismo que la vida de una persona. ¿Sí ven dónde hemos llegado? Y a veces los aplaudimos, bravo, esas personas vegetarianas se cuidan mucho, pero detrás de todo esto hay muchas enseñanzas. De la degradación de la vida humana a imagen de Dios y de la exaltación a la creación más que al Creador, porque adorar al hombre también es idolatría. Adorar las imágenes y todas estas cosas es idolatría. Pero vamos avanzando, dice que cambiaron la gloria de Dios por la imagen de hombre corruptible y de los animales, pero esto tiene una consecuencia. Dice que el versículo 25, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dice que Dios los entregó. Hermanos, Dios permite y Dios da vía libre. Si usted no quiere obedecer a Dios, si usted no quiere darle la gloria a Dios, el Señor permite que usted haga lo que usted quiera. El Señor no lo va a coger a usted a la fuerza y le va a decir, venga, sígame, venga a mis caminos, obedézcame. No. Incluso la Biblia dice que el Señor al que quiere endurecer, endurece. Y vemos el ejemplo de el faraón, del cual habla Pablo en Romanos capítulo 11, que Faraón fue endurecido. Y si uno lee Éxodo, esta escena de las plagas de Egipto, desde el capítulo 7 creo en adelante hasta el capítulo 11, en las primeras 3 plagas dice que Faraón endureció su corazón en contra de Dios. Pero de la 4ª plaga en adelante dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Y aquí vemos cuando Pablo está hablando de toda la humanidad, dice que como no tuvieron en cuenta a Dios, como no glorificaron a Dios, entonces Dios los entregó. Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. Esa palabra se puede traducir como abandonar. Dios los abandonó a que ellos hicieran lo que quisieran, a la inmundicia. Y es un abandono judicial, es decir, un abandono como consecuencia del pecado, como castigo del pecado, y no es un abandono permisivo. No es que Dios permita que el ser humano haga todo lo que quiera, sino que Dios lo suelta. Lo suelta a su pecado natural, a lo que hay dentro del hombre. Porque si no fuera, hermanos, por la gracia de Dios, nosotros seríamos peor que cualquier persona mala que nosotros pudiéramos mencionar. Seríamos incluso peores que Hitler. Pero es la gracia de Dios la que no nos deja caer. Es porque Dios no nos ha abandonado. Es porque Dios no nos ha entregado a nuestras propias pasiones. Pero cuando alguien se rehúsa a glorificar a Dios, Dios lo entrega. Dice Oseas capítulo 4 versículo 17, refiriéndose al pueblo de Israel, dice: Efraín es dado a los ídolos. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Esta nación está entregada a los ídolos, déjalo. El Señor lo abandona y permite todas estas cosas. Inmundicia, dice que Dios los entregó a la inmundicia, a los deseos. La palabra concupiscencia, ya hemos hablado anteriormente de ella, son pasiones vergonzosas, pasiones, deseos intensos por lo malo. Y está haciendo énfasis en deseos sexuales. Santiago 1.14, en Santiago 1.14 aparece esta palabra, dice que cuando
una persona es tentada, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Dios tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el versículo 24 de Romanos 1 dice que Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias. Epitumia es la palabra, deseos intensos dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Está hablando de un deseo sexual donde Dios los entrega. El segundo cambio de los necios, primero es cambiar la gloria de Dios por la idolatría. El resultado es que Dios los entrega a la inmundicia. El segundo cambio lo vemos en el versículo 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando cultos a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios nuevamente los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. La palabra verdad es la misma palabra que se traduce como veraz en el capítulo 3, versículo 4. Al final dice: antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué? Porque el hombre cambió la verdad de Dios por la falsedad, por la mentira. Dice que dándole culto a las criaturas antes que al Creador. Podemos ver entonces cómo el hombre adora más bien la naturaleza. Algunos adoran supuestamente a la madre tierra, otros adoran y dan gracias al universo, otros le dan gracias a la vida que les ha dado tanto, etcétera. ¿Por qué? Porque es más fácil para ellos decir y darle gracias a un universo que no los puede ver, que no está pendiente de ellos y que no va a juzgar el pecado, que creer en un Dios justo que da retribución al extravío, como dice al final del versículo 27. Dice que Dios los entregó, versículo 26, a pasiones vergonzosas. Y el versículo 26 dice que cambiaron, el tercer cambio, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Quiénes? Las mujeres y los hombres. Entonces tenemos aquí el homosexualismo, el lesbianismo, todo este movimiento LGTBI ahora ya no alcanza el abecedario para mencionar tantas cosas, porque antes Dios originalmente creó dos géneros o dos sexos, es la palabra correcta, masculino y femenino. Ahora ellos inventaron homosexualismo, lesbianismo, transexual, bisexual, travesti, y según Miguel Núñez, un médico y pastor de República Dominicana que está muy pendiente de todas estas estadísticas, dice que el año pasado, cuando él investigó cuántos géneros habían, dice que habían ya más de 100 géneros. Uno de los más nuevos ahora es transespecie, no sé si lo han escuchado, personas que se creen animales y tienen relaciones con animales, y ya eso está siendo legalizado en muchos países. Ya vi un matrimonio una vez, unas fotos de un artículo que hablaba de un hombre que se casó con una burra, legalmente es la esposa, y legalmente ya esto es aprobado. Entonces vemos que lo que Dios dijo en su palabra lo estamos viendo. La perversidad del hombre, cambiar el uso natural
de obedecer a Dios por el uso que es contra naturaleza. Y está hablando, cuando habla del uso natural, está hablando del empleo del cuerpo, del diseño original de Dios, de para qué Dios creó al hombre y a la mujer. Y hoy día cuando uno habla de esto es tachado de homofobia, y esa palabra es incorrecta, porque la palabra fobia significa como miedo, rechazo, y la palabra homo significa hombre. Entonces es como un rechazo al hombre. Cuando estamos en contra del homosexualismo no estamos rechazando al hombre, los que lo rechazan son ellos. Entonces, pero somos tachados de muchas maneras, de retrógradas, de anticuados y de brutos, que cómo es posible que creamos en un libro que fue escrito hace tantos años que ni sabemos si es verdad que Dios lo escribió. Pero este libro, que para nosotros es la verdad, nos dice lo contrario. Que ellos fueron los que cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, hasta el punto de llegar a decir que hay más de 100 géneros. Y dice también que por eso Dios los entregó. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, una mente que no pasa la prueba. Y de ahí en adelante comienza a mencionar en lo que Dios los entregó. Primero nos habla de las razones por la ira de Dios, y luego nos dice a lo que Dios ha entregado a la humanidad por cambiar la gloria de Dios por la gloria del hombre, por la idolatría, en cambiar la verdad de Dios por la mentira, en cambiar incluso el uso natural, porque es algo importante cuando Dios crea al hombre y a la mujer para que estén unidos como marido y mujer en el matrimonio. Ese es un plan grandísimo de Dios, porque el matrimonio es una parábola viviente de lo que es Cristo y la iglesia. En Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante nos muestra el matrimonio como una demostración de lo que es Cristo y la iglesia. Son cosas importantes que Dios hizo. La gloria de Dios fue cambiada, la verdad de Dios fue cambiada, y el uso natural, como Dios creó al hombre y a la mujer, fue cambiado, y por lo tanto Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a la concupiscencia, Dios los entregó y los abandonó en pasiones vergonzosas. Y el versículo 28 comienza a enumerar otras cosas en las cuales Dios entrega al hombre. 29, dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, maldad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Hermanos, cuando alguno de ustedes está viendo pornografía, cuando está viendo películas con escenas malucas entre un hombre y una mujer, cuando usted se deleita de una película que no hacen sino mochar cabezas y mochar cabezas, cuando usted se deleita en todas esas cosas, usted está al mismo nivel de los que las practican. Lo dice la Biblia. Ahí dice que muchos no solamente las practican, sino que se deleitan en los que las practican. Participar de conversaciones soeces y todo esto es practicar. El solo hecho de usted reírse de chistes de doble sentido, de sábados felices, usted está participando y se está deleitando, como dice el versículo, se está complaciendo en los que practican tales cosas. Las razones, el juicio de Dios, cómo Dios los entregó,
Es lo que vemos, este pasaje, léanlo, investiguen más, estúdienlo. Nos lleva a la conclusión, lo que es el último punto, ya para acabar, no tienen excusa. Ningún ser humano tiene excusa. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú. Cualquier hombre, quien quiera que sea, es inexcusable delante de Dios. Ya el veredicto de Dios está y nos da las razones por qué. Y el veredicto es culpable. Pero la justicia de Dios también se reveló. Acuérdense que en el 17 dice que la justicia de Dios se revela en el Evangelio, ¿cierto? En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y del 18 en adelante lo que Pablo comienza es a demostrar por qué la ira de Dios se revela y por qué Cristo tuvo que morir en una cruz. Hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo está argumentando y cuando veamos el capítulo 2, él sigue argumentando por qué el hombre es culpable, número 1, y segundo, porque Cristo tuvo que morir en una cruz. Por ese pecado, por esa depravación del ser humano que hablaremos en el capítulo 3, por esa injusticia que veremos en el capítulo 2, de que el hombre es pecador y corrupto y 100% alejado de la gloria de Dios. Por eso fue que Cristo vino a morir en una cruz. Por eso el Evangelio, que son buenas nuevas, el Evangelio, que son buenas noticias, es que esas buenas noticias empiezan por una mala noticia. Y la mala noticia del Evangelio, que está desde el 1:18 hasta el 3:20, es que somos pecadores, es que somos culpables, que merecemos el infierno, merecemos la condenación. Quien quiera que seas, dice Pablo, eres inexcusable. Así hagas buenas obras, así cumpla con las ordenanzas de Dios, del bautismo y de la cena del Señor. Si usted no tiene un corazón arrepentido genuinamente delante del Señor, eres inexcusable. La final del versículo 20 dice, por eso no tienen excusa. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en unos 3 sermones más o menos saldremos de esta mala noticia para comenzar a desarrollar la buena noticia, que Cristo murió por nosotros. La buena noticia que es el Evangelio, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si usted no ha creído en Cristo, si usted aún hace parte de esos hombres que dicen, si yo me muero en este momento, o si Cristo viene en este momento, la ira de Dios vendrá sobre mí. Si usted hace parte de ese grupo, no deje pasar más tiempo. Tal vez mañana sea tarde. Cristo murió. Cristo cargó la ira de Dios sobre su cuerpo, según 1 de Pedro 2:24. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros no tengamos que cargar y sufrir una eterna separación con Dios. Reciba a Cristo en su vida. Entréguele su vida a Cristo. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Que Dios bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu santa palabra. Señor, tu palabra es verdad, es viva y eficaz. Padre, yo quiero orar especialmente por aquellas personas que aún no han recibido el Evangelio, que aún no quieren aceptar su condición de muertos, de pecadores, que aún no quieren recibir el regalo
de salvación. Señor, revélales el Evangelio, Señor. Te ruego por los creyentes, Señor, que muchos ya son tus hijos, pero se deleitan todavía en estas cosas por las cuales viene la ira de Dios sobre toda impiedad e injusticia de los hombres. Señor, para que nos podamos cada día santificar y cada día, Señor, vivir más para ti, oh Dios. Gracias te damos en esta mañana y rogamos para que tu palabra corra y sea glorificada como lo ha sido entre nosotros. En Cristo Jesús, amén.